Padre, siempre digo, oremos, hermanos, por los hermanos que no hemos visto por mucho tiempo, gloria a Dios. Que Dios tenga misericordia y gloria a Jesús, aleluya. Que levante con poder, gloria a Dios, el que tiene que levantar, aleluya, porque la Biblia dice, hermano, no es de aquel que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Y Dios a ti misericordia a cada uno de nosotros en esta noche. El libro de Mateo capítulo 3, vamos a estudiar un ratito en este 2 versículos. Mateo 13, 31 al 32. Mateo 13, 31 al 32, por parte de su palabra, su Biblia. Dice la palabra que nos dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra parábola le refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Padre, gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Dios mío, por tu misericordia que has tenido en esta hora. Padre, bendito la gloria. Estemos delante de tu presencia para darte honra y darte gloria en esta hora, Dios. Gracias, Dios mío, porque tú eres grande en misericordia. Siempre, Dios mío, tu amor es grande para con nosotros, Señor amado. Gracias, Dios mío, te damos, Señor, bendito la gloria. Porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Hasta aquí, Dios mío, tú das la oportunidad, el privilegio de darte honra, darte gloria en esta hora, Padre. Hemos leído este pequeño pasaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, bendito en tu nombre. Maravilloso en ese nombre, que es sobre tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Atiéndase, gloria a Jesús. Y hemos visto, amado hermano, lo que siempre, amado hermano, ha impactado en la palabra de Dios. Es que Dios siempre ha tratado una y otra manera, amado hermano, de que la gente pueda entender o que pudiera entender cuál era la razón de su venida. La razón de la venida del Señor Jesucristo fue para salvar al mundo. Dice la palabra de Dios, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y él, amado hermano, en su caminar, en su mensaje, en todo lo que él hizo, amado hermano, él trató. Si nosotros vemos aquí, amado hermano, el libro de Mateo, ahí va a encontrar infinidades de parábolas. Amado hermano, parábolas muy cortitas en las cuales nosotros podemos saber, amado hermano, de que él trató de que la gente pudiera comprender el mensaje de que él vino a traer a este mundo. Sin embargo, todavía esta palabra sigue viva. Esta palabra todavía se sigue enseñando y se sigue predicando, porque Cristo todavía no ha tomado la trompeta. Y Él da la oportunidad de que podamos entender y escuchar la palabra del Dios Todopoderoso. Pero sabemos, amado hermano, que el tiempo es corto ya. Y es necesario, amado hermano, que el hombre obedezca esta palabra del Dios Todopoderoso. Y él, amado hermano, pues empezaba a enseñar parábolas. Y no solamente la enseñaba, sino también que le daba, amado hermano, el propósito. En otras palabras, él explicaba las parábolas que él enseñaba. No solamente las decía, no. Y él decía, esto significa esto, y esto quiere decir esto. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan cuál es la realidad. En otras palabras, amado hermano, ¿para qué? Para que el hombre no se quedara con la duda. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiso decir? Pero Jesús nunca dejó en duda al ser humano. Él le explicó claramente cada uno y detalló cada una de sus palabras. Amado hermano, ahora bien, si el hombre la entendió, si el hombre quiso aceptarla, bien, y si no, tampoco, amado hermano, él siguió con su ministerio predicando el mensaje de buena nueva de salvación. Él no se desanimó por nada. Amado hermano, él no dijo esto no entendieron. Él no dijo esto no quieren entender, no. Él siguió predicando la palabra de salvación. Como de igual manera nosotros, hermano, si aquel no entendió, si aquel no quiso, pero nosotros tenemos que luchar por nuestra salvación. Tenemos que pelear fuertemente por nuestra salvación. Y dice la palabra de Dios, aquí narra una parábola muy pequeña, en la cual el amado hermano se basa, dice la palabra de Dios, a un grano de mostaza, en la
cual nos damos cuenta que dice la palabra de Dios que es la semilla más pequeña de todas las hortalizas. Es la semilla más pequeña, podemos decir, del mundo. Amado hermano, que estaba narrando él. Entonces quiere decir, amado hermano, la parábola nos enseña que no importa el tamaño, no importa cuán grande o cuán pequeña. Aquí lo importante es que si hay vida, hay esperanza. Amado hermano, que si hay vida, la iglesia tiene esperanza. No importa qué tan grande, no importa qué tan pequeño, pero aquí lo que manda es la vida, lo que hay dentro de aquella semilla. Allí está la respuesta. Allí está la solución. Amado hermano, porque si hay vida, tiene que haber un crecimiento. Si hay vida, hay una esperanza. Si hay vida, quiere decir, amado hermano, de que tiene que ver a través del tiempo un resultado. Entonces, el reino de los cielos, dice, aquí tal como lo está representando, amado hermano, aquí habla sobre la persona del Señor Jesús. Es una cosa, amado hermano, viviente, que él estaba diciendo que él se comparaba, amado hermano, como una semilla de mostaza, en la cual, ¿por qué? Porque cuando él vino a este mundo, amado hermano, a reinar o a morir por la humanidad, era el más pequeño de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando él vino a nacer, no se había lugar para él. O sea, no tuvo un buen hotel, no tuvo una buena cama, amado hermano, no tuvo un buen hospedaje. Cuando dice el mismo, decía claramente, amado hermano, que las zorras tenían sus nidos, las cuevas, las aves sus nidos, pero él no tenía donde recostar su sien. Pues lo importante era de que él no venía a buscar un lugar mejor, él venía a salvar al mundo. Porque cuando él estuvo en este mundo había grandes reinados. Amado hermano, había muchos reinos grandes, pero sin embargo él se presenta como un grano de mostaza, en la cual al final de todo nos damos cuenta, amado hermano, de que él vino a ser el rey de este mundo. Gloria a Dios. Aunque había grandes reyes, pero él vino a ser el mejor rey. Aleluya. Que la gente pudiese ver en ese momento. Un rey de amor, un rey de compasión, un rey de misericordia. Y por eso dice claramente la palabra de Dios, amado hermano, que la gente lo seguía. Que la gente, amado hermano, siempre lo seguía. ¿Por qué? Porque él demostraba amor y compasión a la humanidad. Por eso fue el pleito a través del mundo, por eso fue la envidia del mundo, porque el mundo dijo, bueno, ¿cómo este que viene llegando apenas? Y ya nos quitó toda la gente. Porque no importa qué tan grande sea el reinado de cualquiera. ¡Aleluya! Y dice la palabra de Dios, amado hermano, que lo que importa en una semilla, lo que interesa en una semilla es, amado hermano, la apariencia externa. Como vemos aquí, una apariencia, dice la palabra, externa, la más pequeña de todas las semillas. Aleluya. Está demostrando una apariencia externa, la más pequeña de todas las semillas. Entonces, hermano, como quien dice, está aparentando ser pequeña, y como es pequeña, no sirve para nada. Pero a mí la Biblia me dice, hermano, que él escogió de lo más vil. ¿Para qué? Para avergonzar a los reyes del mundo. Él escoge que quiere para avergonzar a aquellos grandes. Entonces, y aquí la palabra de Dios dice, hermano, que él está comparando el reino de los cielos, escuche bien, como un grano de mostaza. Ya está comparando el reino del cielo como un grano de mostaza. ¿Qué significa esto, hermano? Una apariencia externa pequeña cuando él vino a este mundo. Una pequeña, hermano, una externa pequeña, como podemos decir, cuando él vino aquí, la apariencia era muy pequeña.
Amado hermano, pero nos damos cuenta que cuando Dios viene a hacer algo, muchas veces nosotros decimos, no va a pasar nada. Pero sin embargo, amado hermano, Dios no necesita grandes cosas para que Él haga grandes milagros. Él solamente necesita hacer la obra de aquel que lo ha llamado. De eso solamente se trata. Entonces dice que el reino de los cielos comparado con un grano de mostaza. Entonces, hermano, quiere decir que el mismo Jesucristo, hermano, era el grano viviente. El mismo era aquel grano viviente, hermano, donde aún nos damos cuenta, hermano, de que su misma familia lo rechazó. Sus mismos familiares, sus hermanos, no creían que él era aquel grano de mostaza. No creían que él era el poderoso. Pero al final de cuentas, hermano, cuando vieron empezar que aquel grano de mostaza, que aquella semilla pequeña fue creciendo, es ahí donde la gente fue creyendo, donde la gente se fue acumulando aparte del Dios Todopoderoso y le seguían. ¿Por qué? Porque miraban sus milagros y miraban sus prodigios que él hacía, hermano, y la gente lo seguía. Y dice la palabra de Dios claramente, amado hermano, que él era el reino menor de este mundo. Amado hermano, que dice la Biblia, amado hermano, que claramente nos damos cuenta, amado hermano, de que él empezó su ministerio, amado hermano, con un puñado de gente. Amado hermano, Jesucristo no, en otras palabras, no escogió grandes multitudes, no. Dice la palabra de Dios que él empezó, podemos decir, con unos cuantos personas, amado hermano, ignorantes, que no sabían de la palabra de Dios, que solamente sabían el negocio, que solamente sabían de sus quehaceres, pero no sabían de, amado hermano, de la palabra del Dios Todopoderoso. Pero él escogió a aquella gente ignorante, él empezó a coger a aquella gente, amado hermano, ¿para qué? Y aquella semilla desde ese momento empezaría a crecer. Aleluya. Él fue despreciado y desechado, dice la palabra de Dios, por los hombres. Amado hermano, y dice claramente que nos habla, amado hermano, de hermosura. La Biblia lo dice claramente, amado hermano, de que no había parecer en él. En otras palabras, amado hermano, no era un hombre guapo como soy yo, no se cree. Amado hermano, dice la palabra de Dios de que no era un hombre, amado hermano, que llamaba la atención de la gente, y era que hermoso hombre. Hermano, por eso dice la Biblia que no había hermosura de aparecer en él, y por eso la gente no creía, amado hermano, y eso es lo que pasa muchas veces. Quizás no hay parecer, amado hermano, quizás no hay hermosura, pero Dios no se pasa de eso, se pasa lo que hay dentro del corazón, se pasa aquello que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Y dice que fue odiado por los hombres. En él no había parecer. Amado hermano, en otras palabras, la gente no ponía la mirada en él. Pero sin embargo nos damos cuenta, amado hermano, claramente que es lo que puede ser una pequeña semilla. Aleluya. Dice aquí la palabra de Dios, vemos, amado hermano, la vitalidad interna. Y eso, amado hermano, es lo que realmente siempre hemos dicho. Amado hermano, tal vez por fuera no tenemos una hermosura, tal vez por fuera no tenemos un parecer, amado hermano, pero hay algo dentro de cada uno de nosotros. En lo interior está la hermosura de aquellos que siguen y sirven al Dios Todopoderoso. Dentro de lo interior está lo mejor que podemos darle a Dios. Dice, amado hermano, escuche bien, la vitalidad interna. Entonces quiere decir, amado hermano, de que es una semilla. Dice claramente la palabra de Dios, no es una piedra, sino dice que es una semilla. Entonces quiere decir, amado hermano, de que dentro de esa semilla nosotros podemos decir, amado hermano, que hay una vitalidad, que dentro de esa semilla podemos decir, amado hermano, hay un principio. Dentro de la semilla podemos encontrar que algo va a suceder. ¿Por qué? Porque no es una
una piedra, es una semilla, y dentro de esa semilla es capaz, dentro de esa semilla es capaz, hermano, de poder reflorecer y después por último ser la maravillosa de todo el mundo. Como dice la palabra de Dios claramente, que al final de todo, ¿qué dice la Biblia al final? La más pequeñita, pero ¿qué dice? Amén, amén. ¿Qué cambio tan grande? Al final de cuentas, dice aquí al final de la parábola, vino a ser la más grande. Quiere decir que el diablo quedará burlado. Amado hermano, cuando el diablo critica, cuando el diablo se burle, el diablo va a quedar, amado hermano, va a quedar burlado. El diablo va a quedar humillado. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro de la iglesia es poder de Dios. Lo que hay dentro de la iglesia es palabra de Dios. Lo que hay dentro de la iglesia es vida y paz. Por eso, hermano, dice claramente que al final de todo no es una piedra, sino, amado hermano, principio vital, capaz de ser maravillosa, capaz, amado hermano, de ser manifestada, capaz de ser diferente, porque para eso vino Jesús, amado hermano, a hacer la diferencia a este mundo. Era solo, pero hizo la diferencia. Era solo, pero hizo la diferencia de que Él vino a traer paz, vino a traer alegría, vino a traer sanidad al mundo entero. Por eso dice claramente la palabra de Dios, amado hermano. Por eso nosotros no nos pongamos tristes, porque la gente nos desprecia. Amado hermano, es una semilla, escuche bien, muy pequeña. Es una semilla no grande, pero algo, amado hermano, que nosotros tenemos que aprender y saber es, amado hermano, ¿qué tenemos que hacer con esa semilla? Amado hermano, ¿qué tenemos que hacer con esa pequeña semilla? Esa pequeña semilla tiene que ser sembrada. Esa pequeña semilla tenemos que sembrarla. ¿Para qué? Para que dé fruto, para que haya manifestaciones. Tiene que ser sembrada delante de la presencia de Dios. No la menospreciemos. Sembremos esa semilla. Amado hermano, ¿para qué? Para que pueda verse, amado hermano, lo que en ella hay dentro. Tiene que ser sembrada, porque la Biblia dice claramente, mi hermano, dice que si la semilla del trigo no muere, amado hermano, si no se siembra, si no es muerta bajo la tierra, no puede, dice, ver fruto, amado hermano, y si no se siembra, queda sola. Pero si esa semilla se siembra, dice la palabra de Dios, entonces empieza a brotar, amado hermano, empieza a reflorecer y no está sola. ¿Por qué? Porque tendrá que dar fruto. Por eso tenemos que sembrar esa semilla delante de la presencia de Dios. No importa que tan pequeña. Amado hermano, no importa. ¿Por qué? Porque la semilla tiene que vivir. Alabado sea Dios. No nos quedemos solo con la semillita. No, amado hermano, tenemos que sembrar esa semilla. Porque si no sembramos, no vamos a ver los frutos. No vamos a ver lo maravilloso que hay dentro de esa semilla. Amado hermano, nosotros podemos ver la grandeza y la misericordia de Dios, amado hermano. Si, como siempre Dios ha dicho, en lo natural, amado hermano, sembramos un granito de maíz, ¿cuánto sale? No solamente sale el granito de maíz que usted sembró, no. Amado hermano, viene más cerca de ahí, creo que hasta 100 gramos más quizás. Pero ¿qué pasó? Tuvo que ser sembrado ese granito de maíz. Tuvo que ser sembrado. ¿Para qué, amado hermano? Para ver el resultado de lo que hay dentro de esa pequeña semilla. Dentro de esa pequeña semilla hay un gran valor. Dentro de esa pequeña semilla, amado hermano, hay algo maravilloso. Dentro de esa pequeña semilla hay algo glorioso que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios: ¿cómo es el reino de los cielos? Y esa es la gran mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual, la verdad, es la más pequeña de todas las hortalizas.
Dice, la cual es más pequeña de todas las hortalizas. Mire qué maravilloso. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas. Aleluya. ¿Se da cuenta? Por eso es bueno, hermano, que nosotros como iglesia comparémonos con esa semilla. Yo siempre he dicho, hermano, que la iglesia un día será la mejor del mundo, aunque el diablo no le guste. Hermano, el pueblo de Dios será la mejor cuando esa trompeta suene. ¿Por qué? Hermano, porque nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Quizás, hermano, muy pequeño, quizás muy insignificante para el hombre, quizás, hermano, no tomado en cuenta por el mundo, hermano, pero la iglesia va a florecer y será la mayor del mundo. ¿Por qué? Porque estará delante de la presencia de Dios, un día estará delante de Él. Esa semilla que fue sembrada en nosotros tiene que reflorecer. Hermano, no tenemos que quedarnos con ella. Sembrémosla. Hermano, no menospreciemos lo que Dios ha puesto a cada uno de nosotros. Porque dice la palabra de Dios, hermano, que ante esta pequeña semilla, dice la Biblia, hay vida. Ante esta pequeña semilla, hermano, hay fortaleza. Ante esta pequeña semilla, hermano, hay crecimiento. Y si hay crecimiento, hay fruto. Y si hay frutos, hermano, es porque nosotros hemos crecido ante la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios, hermano. Vemos ya por último el progreso manifiesto de esta semilla. Miren cuál es el progreso. ¿Cuál es el manifiesto? Dice, se hace árbol. Miren qué tremendo. Sí, amén, gloria a Dios. Dice, se hace árbol. Y se hace, o sea que no se quede nanita. No, se hace árbol. Hermano, no se queda pequeña. Hermano, no se queda porque la semillita más pequeña se quedó pequeña. No. Dice, el progreso es que se hace árbol. Según otras palabras, hermano, esto es lo impactante, esto es lo admirable. Entonces, hermano, nosotros podemos decir, siendo una semilla, nos hacemos árboles. Entonces preguntémonos, no, que no se podía, si se puede, en el nombre del Todopoderoso, y podemos crecer, en el nombre de Dios, y podemos dar fruto, en el nombre de Dios Todopoderoso. Y no quedemos así. Dice que se hace árbol. Hermano, y entonces vemos aquí la vitalidad de esta semilla, hermano, es clara, que dice, hermano, que a todos ahora, hermano, el grano de trigo, dice la palabra de Dios, hermano, que ha caído, hermano, la tierra, cayó la tierra, nació y creció, y por último dice, y se hace árbol. Esto es lo que Dios hace. Aquel que dice, soy pequeño ante la presencia de Dios. Alabado sea Dios. Nosotros nos sentimos pequeños, hermano, pero ante Dios somos grandes. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque el trigo, hermano, ha caído en la tierra y ha muerto. Y dice la palabra de Dios, y ha aparecido, escuche bien, con mucho fruto. O sea, que fue muerto primeramente. Hermano, fue la historia de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que morir. Hermano, Él murió. Dice la palabra de Dios que Él fue crucificado. Hermano, fue enterrado, fue sepultado. Tuvo que morir. ¿Para qué? Para que la gente creyera que Él era Dios. ¿Por qué, hermano? Porque dice la palabra de Dios que cuando Él muere, entonces dice la Biblia claramente que empezó a oscurecerse. Era temprano, era la actividad por las 3 de la tarde, qué sé yo, las 4. Era temprano, el sol alumbraba, el sol iluminaba, la gente miraba, pero a punto de morir, dice que empezó a oscurecerse. El hermano llegó a una oscuridad y Él muere en ese preciso momento. Y cuando Él muere, entonces la gente volvió a ver a la cruz hacia arriba, hermano, y dijeron, sí, este era el Hijo de Dios, sí, este era el Mesías. Tuvieron que creer en el Dios Todopoderoso.
son los hijos de Dios. Hermanos, tenemos que morir. Tenemos que cambiar ese carácter, tenemos que cambiar ese caminar, tenemos que cambiar ese mirar, tenemos que morir. Para que la gente realmente crea en la palabra del Dios Todopoderoso. Para que la gente cuando lo digan, este es el Hijo de Dios. Porque la gente después que Cristo resucitó, todos dijeron, sí, este es el Hijo de Dios, sí, este es el Mesías. Y la gente empezó a seguirlo, la gente empezó a caminar detrás de Él. ¿Por qué? Porque Él murió, el trigo murió, pero resucitó y empezó a dar fruto. Ya no eran 12, no eran 70, eran miles que seguían al Dios Todopoderoso. Miles seguían a Jesús. Aleluya. Imagínense, hermanos, si Cristo no hubiera muerto, la gente no hubiera creído. Si nosotros no morimos, la gente no va a creer en el mensaje que nosotros llevamos. Tenemos que morir, hermano, para que la gente diga, sí, esta es la iglesia de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que murió, hermano, y dice que apareció, pero con fruto. Sí, hermano, de que él no resucitó. Hermano, que la gente lamentándose. Él no resucitó, hermano, que la gente dijeron, pobrecito, murió Jesús. No, hermano. La gente sigue así, este es el Hijo de Dios. Hermano, yo creo que ni se acordaban que había muerto. Ni se acordaban que había sido crucificado. ¿Por qué? Porque vieron la gloria de Dios. Dijeron, sí, este es el Mesías, vamos con él. Él vive. Hermano, ese grano, ese granito resucitó y dio mucho fruto. Amén. Y hasta hoy son millares que piden por ese granito. Amén. Aleluya. Hermanos, ya no van a ser 8 como la vez pasada. Van a ser millares. Amén. De millares. Como lo dice el libro de Apocalipsis. Después que vio 144,000 sellados, después dice, yo miro millares y millares. Donde la gente dice que solamente 144 son salvos. No, porque no leen más abajo. Entonces, después de eso yo vi, dijo el hombre, millares de millares. Por un granito de mostaza. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice, ¿cómo compararé el reino de los cielos con un granito de mostaza? Hermano, así nos comparamos la iglesia como un granito de mostaza, que podemos dar mucho fruto. Hermanos, usted no diga soy más pequeño en la iglesia, no, que no hay grandes ni pequeños. Si todos servimos a Dios, todos somos iguales. Hermano, porque Dios no hace excepción de personas. Hermano, aquí no hay que usted es más grande, que yo soy más grande, no. Ante la presencia de Dios, no hay grandes ni pequeños. Si el líder puede dar fruto, usted puede dar fruto. Amén. Hermano, todos podemos ser algo como granito de mostaza. Todos podemos reflorecer y darle la honra y la gloria a Dios. Hermano, todos tenemos la libertad de servir a Dios. Todos tenemos el privilegio de darle honra y gloria a Dios. Hermano, aquí no hay grandes ni pequeños. Dice, hermano, que vemos aquí el progreso manifestado. Hermano, entonces vemos aquí una alma vivificada. Hermano, de entre los muertos. Esto es entender que para Dios no hay imposible. No importa donde estemos ni donde Dios nos ha sacado, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Y vemos, hermano, aquí en la palabra del Señor. Y por último dice, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Miren qué maravilloso es eso. ¿Qué se llama, hermano? Esa semilla nació, creció, y no solamente eso, fue codiciada. Los animales vinieron y hacían nido en sus ramas. Eso es lo que Dios quiere, como iglesia que somos. Como ese granito de mostaza. Hermano, tenemos que morir y crecer para que muchos vengan a la voluntad de Dios. Para que muchos reconozcan que nosotros
para que muchos reconozcan, amado hermano, que Dios, Él puede usar a quien quiera como Él quiera. Sí, amén. Dice la palabra de Dios que fue la más pequeña, pero escuchen bien, dice que vinieron las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Entonces para Dios no hay pequeño. Amado hermano, para Dios no hay pequeñez. Sintámonos útiles ante la presencia de Dios. Si hemos muerto al pecado, ¿por qué esto significa esto? Hay que morir al pecado. Amado hermano, ¿para qué? Para que vengan los demás y hagan el niño en nuestra rama. Gloria a Dios, alabado Jesús. Y se unan a la iglesia, al pueblo de Dios. Sí, amén, hermano. Entonces, amado hermano, vemos aquí el árbol. Amado hermano, nosotros podemos decir, amado hermano, que solamente son maderos. Escuche bien, amado hermano, el árbol. Nosotros podemos decir, amado hermano, es un madero, pero es perfecto. ¿Por qué, amado hermano? Porque todo lo que hace Dios es perfecto. Nosotros vemos, amado hermano, en la naturaleza. Nosotros podemos ver un simple árbol, amado hermano, pero que de ese árbol nosotros muchas veces nos alimentamos. Aleluya. Sí, amén, gloria a Dios. De ese árbol, amado hermano, salen tantas cosas. De ese árbol, amado, salen sillas. De ese árbol salen camas. Infinidades de cosas salen de esos árboles. Entonces somos útiles para honra y gloria de Dios. Sí, amén, gloria a Amado Dios. hermano, somos útiles. Dice claramente la palabra: vinieron las aves del cielo y hicieron nido en sus ramas. ¿Quién creía que un granito tan pequeño podía dar, amado hermano, esa sombra? Podía dar, amado hermano, esa ayuda a los demás. Sí se puede, porque nuestro Dios es grande. Pónganse bien esta hora. Eso es muy importante, amado hermano, que nosotros como iglesia, Él es un Dios maravilloso para usar a quien quiera, amado hermano. Déjame decirte que esta noche, amado hermano, que nuestro Señor Jesucristo fue ese grande